¿Qué tal? Me alegra verles hoy. De verdad que otra vez es un gusto, un privilegio estar aquí compartiendo la palabra. ¿Y por qué no oramos específicamente por esta enseñanza? Usted pueda orar conmigo y pedir al Señor por mí. Dígale ahí al Padre: Padre, gracias por este tiempo, porque es un tiempo especial en que escuchamos tu palabra y sobre todo tenemos un encuentro con el Dios de la palabra. Eso es lo que hace a la palabra especial. La palabra que se hizo carne, la palabra por la que fueron creadas todas las cosas, por quien sostienes todo el universo, Jesucristo. Y hoy nuestra oración es que puedas tú hablarnos, que tú directamente, a través del Espíritu Santo, la presencia de Jesucristo podamos experimentarla hoy, podamos experimentar el poder tuyo a través del Evangelio, y que tú nos enseñes, tú nos ilumines, que tú nos hables. Estamos dispuestos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues, ¿saben? Se me ocurrió una idea y era darles algunos tips antes de empezar a estudiar el pasaje, como algunas claves que siento que me han funcionado mucho para estudiar la Biblia. Y yo creo que estudiar la Biblia no es algo solamente para los que van al seminario, no es algo solamente para el pastor o para el predicador, sino que cada cristiano tiene ese privilegio. Y quisiera darles algunas recomendaciones al respecto. Una es que ustedes procuren tener una Biblia en papel. Yo siempre lo digo y lo repetiré siempre: no se compara al celular o aún al computador. Ustedes pueden subrayar sus partes, poder usar diferentes colores, poder recordar dónde están ciertas partes, ciertos pasajes. Es algo hermoso poder tener la escritura disponible en nuestra mano. A veces uno le da como que le duele invertir en una Biblia, ¿saben? Porque las Biblias no son baratas, son caras. Una Biblia de estudio, una buena Biblia bonita que usted diga: hoy me siento orgulloso de mi Biblia, cuesta. Entonces le invito a que invierta en una Biblia, que la lea. Y quisiera también recomendarles, y es que cuando veamos a la escritura en sí misma es valiosa porque da testimonio de Cristo. Y no caigamos en el error. Pastor Alberto fue quien me hizo caer en cuenta de esto, y creo que siempre lo repito y me parece importantísimo, y es creer como en ese momento los fariseos o los escribas escudriñaban las escrituras porque pensaban que en ellas se encontrarían la salvación, pero estaban equivocados. Esto no es Dios. Dan testimonio de Cristo, dan testimonio de mí, dijo Jesús a ellos. Entonces, si vemos a Cristo en la escritura, la estamos viendo de la manera correcta. Y si no la estamos viendo a Cristo, déjenme decirles que nos estamos perdiendo de mucho. Probablemente nos estemos perdiendo de todo. Bueno, otro tema importante es ver cómo la escritura es el testimonio de la gloria de Dios revelada por medio de Jesucristo. Y el personaje principal de la Biblia, me sorprendió saberlo, lo aprendí hace poco, no soy yo. Yo pensaba que era yo el personaje que tenía que estar buscando a ver dónde me encontraba yo identificado con todos esos personajes. Pero si entendemos que el personaje principal de este libro es Dios mismo y Jesucristo, entonces vamos a poder entender y aprender lo que necesitamos aprender, y es conocerle a Él, es ver su gloria. Ahora, creo que la clave para estudiar la palabra es la observación. A veces no es tanto cuánto uno puede leer de otras personas, que es importante también. De hecho, es un punto que tenía aquí, o sea, leer de maestros y aprender de otros, porque el Señor puso maestros o dio maestros a la iglesia, pero la observación misma de la palabra es algo hermoso. Observar las palabras que están ahí, observar los tiempos en que se habla, quién es el sujeto, dónde ocurre lo que está sucediendo, quiénes son, qué está ocurriendo, cuándo está ocurriendo, cómo está ocurriendo todo esto. Y eso empieza a darnos luz y a permitirnos ver cosas muy bonitas. Otra cosa que a mí me ha servido al estudiar un pasaje, por ejemplo, hoy vamos a hablar del siguiente pasaje, que es Hechos 11. Si quiere usted vaya a Hechos 11 de una vez. Hechos 11, versículo 19. Y hay unas secciones en la Biblia, o sea, también cuando se escribía en la Biblia se escribía con párrafos. Había párrafos o secciones, bloques,
Y esas secciones o bloques se les conoce como perícopas. Yo cuando escuché esa palabra me sonaba como a huevos pericos o algo así. Pero es como una sección que uno separa para estudiar. Una sección que naturalmente se nota que ahí empieza como otro pedazo del texto de la narración. Entonces, algo que he encontrado útil es que cuando uno está estudiando una perícopa o una sección, intentar no salirse de ahí. A veces uno empieza a leer ahí y empieza a saltar por lado y lado y empieza a irse de un pasaje a otro, fuera de la perícopa o fuera del libro o aún fuera del testamento. Y creo que sí hay referencias cruzadas y uno puede sacar muchas cosas de empezar a cruzar, pero mi sugerencia es que primero ustedes puedan, de ahí donde están, de ahí en esa perícopa, extraerle primero todo lo que puedan, o sea, encontrar todo lo que el Señor quiere enseñarnos ahí, y de verdad que es muy rico, es demasiado lo que uno puede encontrar en una perícopa y todo lo que el Señor le puede enseñar a uno. Entonces no se vayan tan rápido de la perícopa. También hay un contexto, pues para los pasajes, para las perícopas, un contexto inmediato antes y después de ese pasaje, pero también hay un contexto en el libro. Entonces también no seamos tan rápidos de salirnos del libro. Si vamos a buscar de pronto conexiones entre los temas, pues primero busquémoslas dentro del mismo libro que estamos leyendo, en este caso el libro de Hechos. O sea, empiecen a pensar en conexiones con el mismo libro de Hechos. Bueno, otra cosa es, creamos que el Espíritu Santo es real para guiarnos y enseñarnos. A veces uno lee la Biblia sin esa percepción de que Cristo prometió el Espíritu Santo no solamente para los 12 apóstoles, sino para la iglesia. Y el Espíritu Santo les iba a recordar a ellos, y claro, ciertamente lo hizo, pero a nosotros nos ilumina para entender también las palabras de Cristo. Otra cosa es que necesitamos ver a Cristo en la Escritura. ¿Saben? Si no vemos a Cristo, quizás estamos en una religión o una moralidad o una espiritualidad, pero no, eso no es cristianismo siquiera. ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Por la Biblia en sí misma? No. Porque a través de esta escritura tenemos un destello de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y la estudiamos porque buscamos aprender de Él y conocer de Él. Y saben, eso lo cambia todo, eso nos transforma a nosotros, eso nos lleva a la adoración, a rendirnos a Él, a confiar en Él, a obedecerle y a vivir realmente. Creo que los cristianos somos una comunidad de la palabra, pero principalmente, y también el pastor Alberto lo repite mucho, creo que es importante, del Dios de la palabra. No perdamos de vista eso. ¿Listos? Ahora vamos a mirar un poquito cómo llegamos a este pasaje, Hechos 11, a hacer un pequeño repaso. Quisiera que veamos algo, y es cómo el Señor Jesucristo mismo, el Señor Jesucristo del libro de Lucas, ¿se acuerdan del Evangelio de Lucas? El Señor Jesús es el mismo Señor Jesús que está obrando en medio ahora de su iglesia, y está obrando de manera directa por medio del Espíritu Santo, actuando en los discípulos, y empieza el Evangelio a ser proclamado. ¿Se acuerdan en Hechos 1:8 que dice que el Señor les dijo: ustedes serán mis testigos? Y en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que hemos venido viendo. ¿Se acuerdan que empezaron en Jerusalén? Luego empezaron a moverse hacia Judea. La persecución los llevó a Samaria. ¿Se acuerdan a algunos en Samaria? Y ese proceso está avanzando y vamos ahí. Entonces, estos hechos de los apóstoles son los hechos del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Esa es la historia de la iglesia. Y saben, quería desafiarles a algo y decirles algo, y es que ustedes, yo, soy parte de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia no terminó en Hechos capítulo 20 y tanto, sino que la historia de la iglesia todavía está aquí. Y tú eres parte de esa historia, y eso es un privilegio impresionante. ¿Ustedes habían pensado antes en eso? Pues llegamos a este punto en que empieza a haber un giro también de la historia, porque
Hay un ahora bien. Mire Hechos 11:19. En su Biblia no sé cómo diga, pero en la mía dice ahora bien. ¿La de ustedes cómo dice? ¿Cómo empieza? ¿Cómo? Ahora bien, ¿sí? Es como ese ahora bien como que nos retoma a otro punto de la historia que no continúa donde viene, sino es como un paralelo. Vamos a ir a que lo que está pasando en otro lado. Si ustedes han visto esas historias que están contando una historia y dicen, y mientras tanto, entonces muestran como otra escena que estaba sucediendo algo por ahí, en paralelo. Eso es lo que vamos a ver acá, lo que sucedió en paralelo a varias de estas historias que ya hemos estudiado. Leamos Hechos 11:19 hasta el versículo 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Señor Jesús. Eso fue intencional para ver si estaban poniendo atención. Mentiras. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, se refiere a Bernabé. Y una gran multitud fue agregada Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí hay una historia de otro grupo de personas que salieron después de lo que pasó con Esteban. ¿Se acuerdan que yo hace unos meses estuve predicando de Esteban justamente? Y la muerte de Esteban trajo una persecución y una dispersión, pero todos esos capítulos anteriores nos han hablado de cómo los discípulos empezaron a moverse a Samaria. Por ejemplo, Felipe fue a Samaria, ¿se acuerdan? También fue a Gaza y habló con un etíope. Cuando uno mira el mapa de Jerusalén, Judea y Samaria y Gaza, estos lugares donde se ha desarrollado la historia son lugares muy cercanos a Judea y a Samaria. De hecho, por ejemplo, Damasco, que Pablo iba para Damasco y se convirtió allí, había un cristiano en Damasco, ¿se acuerdan? Damasco es una ciudad cercana, o sea, no está tan al norte, sino más bien cercana a Galilea y a Judea y a Samaria. Pedro visitó unas iglesias, ¿se acuerdan que Pedro estaba visitando unas iglesias? Cuando uno mira el mapa de Lida, que era el lugar donde estaba Pedro, donde resucitó una persona, ¿se acuerdan? Y Jope, que era otro lugar donde Pedro estaba, esos lugares también están muy cercanos. Pedro tuvo un encuentro con Cornelio. Cornelio estaba en Cesarea, también era de esa zona. Pero es interesante que esta porción de discípulos, o sea, otros discípulos diferentes, que cuando ocurrió la muerte de Esteban, salieron dispersados a otros lugares más lejanos. Y quisiera que pensáramos en algo. Esta dispersión, y usted va a mirar ahí el versículo 11, 19, de hecho dice, esa esparción, ¿por qué ocurrió? Porque ellos dijeron, no, el Señor nos dijo que nos dispersáramos y predicáramos el evangelio en todo lugar. ¿Por qué ocurrió la persecución? La esparción, el ser esparcidos, perdón.
por la persecución, ¿cierto? Y de hecho él lo dice, esparcidos a causa de la persecución por la muerte de Esteban. Entonces, miren que eso lleva a discípulos a lugares mucho más al norte. Por ejemplo, los lleva a, ahí dice Chipre, que era una isla en el Mediterráneo. También les lleva a Antioquía, que era una ciudad más al norte. Hasta el momento es como la ciudad más al norte a la que se están describiendo que hay una iglesia allí. Y es importante ver que esa persecución, podría uno decir que fue una buena persecución o una mala persecución. O sea, ¿fue malo o bueno ser perseguidos? ¿La muerte de Esteban fue algo malo o algo bueno que pasó? Hay una paradoja, ¿cierto? Hay una paradoja ahí. Pero quisiera que pensáramos en eso, porque desde la óptica del Señor, esas paradojas siempre existen. Y a veces nosotros somos muy fáciles para ver cuando algo que sucede inmediatamente es malo. Pero no nos estamos dando cuenta que para el Señor, de hecho en Romanos 8 lo dice, Él obra para bien. Entonces es un primer reto que yo quería ponerles a ustedes, y es, ¿cómo están viendo ustedes las cosas malas que le están sucediendo a sus vidas? ¿Podemos verlas como buenas? Quería retarles a eso, a retarles a confiar en la soberanía de Dios. Y esta persecución que ocurrió en ese tiempo dispersó la iglesia y ocasionó que el evangelio llegara muy lejos. Y saben, yo creo que en esta época, en ese siglo XXI, se avecina un nuevo periodo de persecución para la iglesia. Y cuando pienso en esto, me da otra vez en la paradoja. Como que, uy, no quisiera que esto suceda. Pero cuando suceda, ¿estamos preparados para eso? Yo creo que hay que empezar a pensar en términos de persecución, empezar a pensar en términos de desobediencia civil ordenada por Dios. Por ejemplo, aquí en Colombia ya hay leyes que aprueban el aborto o permiten legalmente un aborto hasta la semana 24 de embarazo. Y no se han presentado casos todavía, pero podrían presentarse casos en donde un médico un médico cristiano, por ejemplo, tendría que llegar a decir: yo no voy a practicar este aborto, a pesar de que la ley lo esté obligando a hacerlo. ¿Qué podría pasar? Hay otras leyes, por ejemplo, que dicen que los papás no pueden ejercer ningún tipo de disciplina física a sus hijos. Y estoy de acuerdo en que en ningún caso los papás deben maltratar a sus hijos, pero creo que en la Biblia, por ejemplo, se habla de un tipo de disciplina física aplicada con amor. Pero ¿qué harían los papás, por ejemplo, ante esa situación? Cuando se les prohibía hacer esto, o pueden ser sancionados. O por ejemplo, la semana pasada estaban rondando una discusión de una ley, un proyecto de ley en la Cámara, que habla de prohibir y sancionar los esfuerzos de conversión de orientación sexual, identidad y expresión de género. O sea, cualquier persona o profesional de la salud, organización como una iglesia o como un ministerio como el que nosotros trabajamos, puede ser sancionada y silenciada si promueve cualquier esfuerzo de conversión. Entonces, ¿nos vamos a quedar callados? ¿Habremos de callar como iglesia? ¿Estamos preparados para obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Estaríamos dispuestos a ser movidos por la fuerza, quizás desplazados por la violencia? Porque esto fue lo que le pasó a estos discípulos, un desplazamiento forzado por la violencia, para la gloria de Dios, que nos lleve a lugares y contextos que no esperamos. ¿Y podríamos estar preparados para ver que eso sería bueno? ¿Estaríamos dispuestos a ser dispersados, matados o encarcelados por causa del Señor Jesucristo? Ustedes dirán: yo sí soy bien sangriento, no bien sanguinario. Pero creo que es hora de empezar a hablar de esas cosas en la iglesia. ¿Estamos dispuestos a dar testimonio de la verdad, así como el mismo Señor Jesucristo lo hizo?
hasta la muerte y muerte de cruz? Yo diría, me pongo a pensar, una persona que no entiende, que no conoce a Cristo dirá, pero es que a mí me dijeron que ser cristiano significaba que mis problemas se iban a acabar. Y ahora usted viene y me dice aquí todo sanguinario que se van a aumentar mis problemas. Pues quiero decirle algo, y es que hay un propósito más alto que mis problemas, que tus problemas, y esa es la gloria de Dios. Y diría, ¿qué? ¿Cómo así? Pues si Dios nos está llamando a vivir para su gloria, a pesar de nosotros. Eso es un reto tremendo. Y seguimos leyendo el versículo 11 y 19. Dice que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos o a los gentiles, dicen otras versiones. Se refiere a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y aquí en adelante quisiera que usted notara algo, y es el uso de la palabra Señor tan repetidamente, y cómo esa palabra Señor tiene que ver explícitamente y directamente con Jesucristo. Cuando Lucas está diciendo Señor, se refiere a Jesús. Y eso es interesante porque a veces cuando uno piensa en Lucas, uno piensa que es el Espíritu Santo el único que está obrando y trabajando en la iglesia, pero es evidente que es el Señor Jesús quien está presente en la iglesia. Y es el evangelio del Señor Jesús el que es predicado en este caso a los griegos, a los gentiles. Y es interesante ver algo ahí, es que ellos inicialmente hablaron solamente a ¿quiénes? A los judíos. Y después fue que empezaron a hablar a los griegos, a los gentiles. Yo me pregunto, ¿qué pudo haber sido lo que hizo que ellos empezaran a hablar a los griegos? Yo no sé si fue que de pronto escucharon los rumores de lo que había pasado con Pedro y Cornelio, y de que ya Pedro había llegado a la conclusión ahí en un versículo antes, en 11:18, dice que los cristianos en Jerusalén dijeron, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Será que ellos ya escucharon eso y entonces dijeron, bueno, vamos a probar a ver predicar a los gentiles? Porque ya Pedro le predicó y el Señor les ha concedido el arrepentimiento. O quién sabe si de pronto los varones de Chipre y Cirene que llegaron a Antioquía, quizás dijeron, pues prediquemos a los gentiles a ver qué pasa. Pero la sorpresa fue tremenda. La sorpresa fue tremenda. Miren el versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Y cuántos creyeron y se convirtieron al Señor? Un gran número. Es como que, yo creo que ellos no se lo esperaban. Ellos no se esperaban que un gran número de gentiles creyera y se convirtiera al Señor. Miren que en el versículo 21 aparece la mano del Señor. La mano del Curios estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y quisiera ir diseccionando ese versículo. Dice ahí la mano del Señor estaba con ellos. Entonces noten esto que dice, que no dice el Espíritu Santo estaba con ellos, sino dice la mano del Señor. O sea, Lucas está diciendo la mano de Jesús estaba con ellos. Y quisiera que pensáramos en es un antropomorfismo. La mano del Señor. Cuando el Señor Jesús estaba encarnado, Jesús tenía dos manos. De hecho, las manos estaban traspasadas y Tomás pudo meter sus dedos en sus manos traspasadas. Pero en su estado inmaterial eterno y presente en espíritu dentro de la iglesia, Jesús tenía manos físicas. O sea, esa mano que dice ahí que la mano del Señor estaba con ellos, había una mano física por ahí del Señor Jesús. ¿Sí? Como una película de terror. Es un antropomorfismo. Y es interesante, pensemos en algo. Cuando se habla de las manos es una de las extremidades. Uno tiene piernas y tiene extremidades también las manos. Pero estas extremidades, y específicamente las manos, son prácticamente las extremidades con las que uno hace las actividades de su vida. Usted se limpia con las manos. Yo empecé a pensar actividades con las manos, ustedes me van a ayudar. Uno trabaja con las manos,
escribe con las manos, hace su comida con las manos, hace arte con las manos, sirve a otros con sus manos. Señora, recibe con sus manos, come con sus manos, toma una herramienta con sus manos, toma una espada con sus manos. Es una extremidad importante, ¿no? Imagínense uno sin manos, amputado. Y creo que cuando Lucas utiliza este antropomorfismo, que la mano del Señor estaba con ellos, ahí me hace pensar en algo, y es que la presencia de Jesús, Cristo, el Señor Jesús, en medio de su iglesia no es una presencia impersonal, ni tampoco pasiva. No es una presencia como si no tuviera manos y solamente estuviera observando lo que pasa. Y yo creo que eso es importante de verlo, porque podemos confiar en que si hubiera que escribir una historia de la iglesia del siglo XXI, nuestra historia de la iglesia, podemos confiar que se puede volver a escribir esto que dijo Lucas de esta iglesia. Y la mano del Señor Jesús estaba con ellos. ¿Usted se puede imaginar que se escriba eso de la historia suya y de la historia de la iglesia que está ocurriendo ahora? Que ese mismo Jesús está en medio de su pueblo como lo prometió. Y a mí me hace pensar en algo, en la promesa que hay en Mateo 28:20, cuando Él dice que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de Cristo. ¿Usted puede creer esa promesa? Más allá del versículo de memoria, que la presencia del Señor Jesús sigue tan real en medio de su pueblo, que su mano está en medio de nosotros cuando proclamamos este evangelio del Señor Jesucristo. Ahora es interesante ver algo, y es que ese evangelio del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, fue predicado a los gentiles. Y quisiera que pensáramos en algo. Los gentiles no son judíos, ellos no conocen las tradiciones judías, ellos son gentiles. ¿Qué significado tendría un curios Jesús, un Cristo judío, crucificado por allá de un pueblo de Israel que a nadie le importaba, Nazaret, muerto a manos de Pilato? ¿Qué podía significar ese curios Jesús Cristo para ellos, para unos gentiles? ¿Qué tiene que ver con personas fuera de los judíos? Y eso es impresionante, porque ese mismo Jesús que nació de los judíos, que era una promesa para toda la humanidad, ese mismo Jesús es Señor y Salvador de gente de toda tribu, lengua y nación. Es el Salvador de todo aquel que cree en Él. Sí, ese Jesús que transformó las vidas de esos gentiles. Y ese es el evangelio de ese Señor Jesús que yo les anuncio a ustedes hoy, y que la iglesia anuncia, que estamos llamados a anunciar. Vamos a mirar el versículo 21, la siguiente parte. Ya miramos algunas cosas interesantes de lo que significa esa mano del Señor que estaba con ellos, y gran número, y mire esto, que creyó, se convirtió al Señor. Y esta palabra convirtió me llamó la atención porque hoy en día se habla de que hay gente que es inconvertible. ¿Han escuchado ese término? Quizás no. Pero pues justamente el proyecto de ley que les digo, de que sanciona los esfuerzos de conversión, de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Escribían unas feministas que se llaman volcánicas, dicen que hay un reportaje que denominaron inconvertibles, y justamente como son inconvertibles, nadie debería sugerir que deberían convertirse, porque es que son así. Y quisiera preguntarles algo, ¿ustedes creen que existen inconvertibles? Ahí también hay una paradoja, es una pregunta con trampa. Pues sí existen inconvertibles, es la humanidad. Si Dios no interviniera y se cruzara enfrente de nosotros, por su gracia, por su amor y el poder del evangelio, la humanidad no tendría ninguna esperanza. Todos serían inconvertibles, todos estarían muertos y perecerían así, sin posibilidad de convertirse a sí mismos. ¿Existen los inconvertibles? Pues también les digo que no, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree.
Y de hecho Pablo lo dijo en Romanos, del judío primeramente y también del griego, o sea, de los gentiles. Casi que ese es el equivalente que escribió Lucas en el libro de Hechos de eso que escribió Pablo en Romanos capítulo 1. El evangelio que es poder de Dios para salvar a los judíos y ahora a los griegos, a los gentiles. El evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué podía significar para los gentiles? Piensen en esto, no para los judíos. Para los judíos, ¿qué significó la conversión, haberse vuelto a Cristo? Bueno, cambiaron ciertas cosas en ellos, muchas. Pero es muy posible que para los gentiles su cambio fuera todavía más radical o fuera mucho más perceptible. ¿Qué podría significar que Lucas dijera que estos gentiles creyeron y se convirtieron al Kyrios Jesús, al Señor? Quizás giraron de los ídolos a Dios. Ellos no conocían al Dios verdadero. Bueno, lo habían negado al Creador, sí. Giraron de los ídolos a Dios. Giraron de adorar a la criatura, ahora adorar al Creador que es bendito por los siglos. Giraron de huir de la luz para que sus obras no fueran descubiertas, ahora acercarse y venir a la luz. Quizás implicó que abandonaran su inmoralidad sexual. Implicó que en lugar de afirmarse a sí mismos, se negaran a sí mismos para ser discípulos de ese Cristo Jesús, el Kyrios, al que estaban convertidos. Quizás sí significó que entendieron que su ciudadanía no estaba en la tierra, sino que era celestial. Es un cambio de tantas cosas. Entendieron que rendían su voluntad al Señor y ahora se unen en oración, como enseñó el Señor, hágase tu voluntad. Quizás entienden que tienen una identidad como hijos de Dios ahora, gracias al Kyrios, al Señor, que han sido lavados de la mancha del pecado, que han sido librados de la culpa del pecado, que han sido capacitados con poder para vencer el pecado. Y yo quisiera preguntarles, para usted, para ti, ¿qué significa que hayas creído y convertido al Señor, al Kyrios? Si tienes que pensar mucho la respuesta, sugiero que si no significa tanto, podríamos dudar que realmente creemos y hemos sido convertidos al Señor. Ahora vamos a seguir con el versículo 22. Dice, llegó la noticia de esto. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, al Kyrios, porque, o sea, Jesús, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Un paréntesis, eso suena parecido a la descripción que hacían de Esteban unos capítulos anteriores. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Miren esto, era una gran multitud. Ahora llegó Bernabé y hubo más convertidos gentiles en Antioquía. Parece que esa fue la primera mega iglesia que hubo en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia de Antioquía. Y una gran multitud fue agregada al Señor, al Kyrios. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. No es Antioquia, es Antioquía, con tilde en la I. Antioquía. Pues parece que esa iglesia de Antioquía va a empezar a ser una iglesia protagonista. De hecho, es una iglesia protagonista de las misiones que empiezan después de ese momento, mucho más allá de Judea, Samaria, y empiezan ellos a viajar a otros lugares.
como una iglesia que proyecta a misioneros hacia los gentiles, la iglesia de Antioquía. Y es interesante porque hasta el momento en la historia de Hechos, los gentiles que han creído han sido multitudes o han sido apenas unos contados con los dedos de la mano. No, hasta antes de esto. ¿Cuántos gentiles habrían quizás escrito Lucas aquí que se convirtieron? Antes de estos, de Antioquía. ¿Pueden pensar en algunos? Cornelio, por ejemplo, y su familia, pero era una familia, ¿cierto? O el etíope también. Pero este es un momento especial porque ahora hay multitudes de creyentes y cristianos que son gentiles. Y eso nos deja ver algo, y es que esa iglesia tiene cristianos o discípulos, porque aquí es la primera vez que les llaman cristianos. Y también quería preguntarles algo. Si esta es la primera vez que se les llama cristianos, a los discípulos, ¿cómo se les llamaba antes? ¿Qué títulos o sustantivos se usaban para describir a los cristianos? Ayúdenme con algunos. Seguidores, los del camino, decían. Los hermanos, por ejemplo, ese era un título. Los que trastornan el mundo. Los santos, también se habla de que eran los santos. O los que habían creído. O los discípulos también. Y es interesante porque el ser llamado cristianos ahora identifica a estos seguidores, discípulos, santos, hermanos, creyentes, con el mismo nombre de Cristo. Y es interesante porque Cristo, a veces nosotros ya creemos que Cristo es el nombre de Jesús, pero Cristo es el título, es un título, así como yo tengo un título de ingeniero, por ejemplo. Eso no es mi nombre, es un título. Entonces el título de Cristo es el título de Mesías o de ungido. De hecho, Cristo es la palabra en griego para Mesías, que era la palabra en el Antiguo Testamento, ungido. Cristo es la palabra griega para eso mismo. Entonces Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido, es un título. Y ahora miren que cuando le dicen a los cristianos, de alguna forma sonaría algo así como los del ungido, literalmente, o los ungidos, o los de Cristo, ¿cierto? Yo estuve intentando investigar qué podría significar cristiano, o sea, qué implicaciones tendría. Y encontré varias cosas, entonces no voy a ser concluyente en cuanto a que es esto lo que significa. Pero, por ejemplo, en un diccionario de griego dice que literalmente significa pequeños cristos. Pero otro dice que no se sabe si ese título fue adoptado por los creyentes o inventado por los enemigos como una manera de criticarlos. Pero su significado, dice un comentario, nueva traducción, no, ¿cómo es? NBI, nueva versión internacional, dice los que pertenecen a Cristo. Y eso es adecuado para referirse a los creyentes. Otra Biblia decía del partido de Cristo. Y esto me hace pensar a mí porque nosotros tenemos muchos títulos de identificación. Por ejemplo, yo tengo un título de identificación como ingeniero. Y a veces tenemos títulos de identificación que son vanos. Por ejemplo, uno podría pensar en los del partido de la U. Hay una identificación con unas personas y con una ideología. O los de Pedro, mire que los cristianos les dijeron los pedristas. Perdón. Eso no fue planeado. O los de Pablo, o los de Petro. Realmente son identificaciones vanas. O los azules, siempre estamos buscando identificación. Los rojos, los millonarios. Y es interesante porque Pablo, cuando él habla de todas las posibles formas de identificación que él pudiera tener en términos mundanos, como judío, como fariseo, como hebreo, como un perseguidor de la iglesia, como un celoso por sus tradiciones, ¿saben qué dice Pablo? Todo eso le importa un pito.
en comparación de ser hallado en Cristo. O sea, si hubiera algo que pudiera identificar a este hombre y a esos cristianos, es Cristo. Es ser de Cristo. Ser del Mesías. Es interesante que esta palabra cristiano solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Hoy en día es de uso común. Pero el Nuevo Testamento aparece acá, cuando por primera vez son llamados cristianos. Luego aparece cuando en Hechos Pablo está testificando ante un rey, Agripa II. Y Agripa, después de que Pablo está predicándole, Agripa le dice a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Es interesante porque Agripa ya había escuchado el término, los de Cristo, cristiano. En Hechos 26, 28 está. O Pedro, el apóstol Pedro, cuando escribe la primera carta, dice: pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. De hecho, quisiera decir aquí un paréntesis apologético. He escuchado a personas que dicen que el cristianismo fue una invención de Constantino, que eso se lo inventó el Imperio Romano y los evangelios los escribieron en el siglo IV, y que Cristo realmente nunca existió, que es un personaje mitológico que se inventaron los cristianos. Y es importante que ustedes entiendan que hay referencias a Cristo, al Cristo de la Biblia, Cristo el que murió a manos de Pilato, en literatura extrabíblica, o sea, fuera del Nuevo Testamento, en literatura o en escritos del segundo siglo y del primer siglo. De hecho, el Nuevo Testamento mismo, los manuscritos más antiguos datan del siglo II, que eso es mucho antes de Constantino y mucho antes de la cristianización del Imperio Romano. Hay muchos escritos previos a esa época, pero quisiera citarles uno específico de un historiador romano que se llamó Tácito. Él escribe en los Anales, en 1544, en esa sección, acerca del gran incendio en Roma. Escribe Tácito. Tácito vivió como en la mitad del primer siglo y la mitad del segundo siglo. Entonces Tácito escribe lo siguiente: Nerón, bueno, voy a explicarles el contexto. Hubo un incendio en Roma y Nerón, que era el emperador de ese momento, él culpó a los cristianos del incendio. Y Tácito está registrando esto. Entonces, abro comillas, para deshacerse del reporte, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas en una clase odiada por sus abominaciones llamada cristianos, por el populacho. Y después dice Tácito: Christus, es una palabra Cristo, Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos. ¿De dónde sacó Tácito esta información? Si Jesús no existió y si no hubo un Pilato y si no hubo un Cristo que murió a manos de Pilato. Claro que Tácito no era cristiano, pero Tácito está mencionando a los cristianos. De hecho, el incendio de Roma ocurrió en el siglo I. Nerón es un emperador del siglo I. No hay duda de que Jesús existió y de que estos cristianos están desde el siglo I, que son seguidores de ese Cristo. De hecho, más adelante Tácito dice, no puse todo el texto aquí, pero él también de hecho menciona que eso surgió en Judea. O sea, que ese fue un movimiento que surgió en Judea, y eso es el mismo Cristo que evidentemente relatan los evangelios y relata el Nuevo Testamento. Pensemos en nuestra identificación con Cristo, con el Mesías Jesús. Y quisiera contarles algo en la experiencia que nosotros tenemos visitando diferentes congregaciones en el país y en eventos y toda la iglesia. A veces hemos notado algo que nos ha llamado la atención, y es que entre muchos cristianos solemos hablar de Dios. Hablamos de Dios, de una relación con Dios, de unos principios y valores cristianos, de una moralidad basada en la Biblia o de una espiritualidad o una religión. Pero Cristo Jesús no está por ningún lado. Algunos lo utilizamos como un personaje utilitario que gira en torno a nosotros,
Pero algo que yo vi ahí es que no puede haber cristianismo sin Cristo. Pero a veces pareciera que hay mucho cristianismo sin Cristo. Y eso no es posible. Si no está Cristo Jesús, no nos engañemos. Ahí no hay más que una espiritualidad barata humanista. Nada más que religión. ¿Saben? Y creo que esa es una de las cosas más claves que uno puede identificar de una verdadera y una falsa iglesia. O un verdadero y un falso cristiano. De una verdadera o una falsa canción, por ejemplo, aún de adoración o alabanza. A veces hay canciones tan espirituales, pero nada de Cristo. Nunca nada de Cristo. Duden de esas canciones. Duden de una predicación que no exalta a Cristo. Quizás hoy en día ser cristiano se ha convertido en algo común. O sea, muchos se identifican como cristianos, está como de moda. Decimos Dios te bendiga, Dios te ama. Pero realmente es un título que nos identifica en la vida, más allá de decir Dios te bendiga y venir a la iglesia el domingo. Y yo a ti, cristiano, te llamo a ser un cristiano, un discípulo, un verdadero cristiano. Pues nos hace falta una última sección que ya voy a comentar brevemente, que es la sección de Ágabo, el profeta que vino de Jerusalén. Miremos el versículo 22, el versículo 27. Noten que hay como una especie de un cambio de sección. O sea, hay como que empieza otra partecita que nos cuenta otra historia de la iglesia en ese momento, pero está relacionado con Antioquía. Dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Yo quisiera notar también algo, y es que el Espíritu Santo dio esta información a la iglesia. Y es interesante porque el Espíritu Santo, a pesar de que podría evitar el hambre, que ocurriera una hambruna, no la evita. Dios no evita eso. Pero Dios sí utiliza también la hambruna para sus propósitos. Y además de eso, en este caso, está buscando que la iglesia misma, los discípulos o los hermanos, se encarguen o bendigan a los discípulos que están en Jerusalén. O sea, es una acción de ayuda entre cristianos. Creo que eso es algo que vemos en el Nuevo Testamento, como hay que dar cierta preferencia a los de Cristo, a los hermanos. Y es interesante que esta iglesia de Antioquía, que es la iglesia gentil, parece que más grande que existe en este momento, y la iglesia de Jerusalén, que es una iglesia de judíos que existe más al sur, son iglesias que se identifican ya no por ser judíos o gentiles, sino por ser de Cristo, porque se llaman hermanos ahí. O sea, los gentiles enviaron socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué clase de reconciliación trae el Evangelio? Para que esos que antes se consideraban enemigos se pudieran llamar hermanos, discípulos del mismo Cristo. ¿Podría el Señor, el Espíritu Santo, obrar de maneras similares para hablar por el Espíritu de eventos que puedan ocurrir? Yo diría que sí podría, porque ya lo hizo. Y algo interesante que veo aquí es que, mire versículo 29, que los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para ayudar a los hermanos. Y esto a mí me estaba hablando el Señor, porque a veces uno se limita a dar porque no tiene suficiente. Uno decía, no, es que pues, no tengo tanto para dar, como que mejor no doy. No, aquí está diciendo que cada uno daba o conforme a lo que cada uno tenía.
Eso a mí me da a entender, lo que yo entiendo aquí es como si todos hubieran dado, claro, unos mucho más que otros, pero todos dieron conforme a lo que tenían. Y yo creo que eso es importante de pensarlo. Aquí en la iglesia, por ejemplo, hay pues necesidades, también hay ministerios o proyectos misioneros, y yo quería animarles a todos a poder dar para esos proyectos misioneros, por ejemplo, a poder dar cuando vean la oportunidad, hermanos, así sea que usted no puede dar mucho, pero dé lo que, conforme a lo que cada uno tiene. Practiquemos la generosidad. A veces con mi esposa nos pasa a veces que uno piensa y dice, oye, como que deberíamos ayudar a tal persona o darle a tal persona. A veces uno se queda pensándolo mucho y no lo hace. O dice, no, pero qué pena si solamente le voy a dar esto. No está mal. Claro, si estamos muy tacaños, pues necesitamos aumentar nuestra dosis de generosidad. Pero lo que ciertamente vemos acá es que conforme a lo que cada uno tenía, daban para ayudar a otros. Entonces yo le quería animar a usted, cuando usted dé conforme a lo que tiene, pero dé algo para ayudar a los hermanos. Pues vimos varias cosas, yo fui avanzando por el pasaje, pero quisiera que usted pensara qué le habló el Señor de todo eso que hablamos. Primero vimos una primera cosa y era cómo el esparcido por la persecución, que era bueno y malo. ¿Recuerdan eso? ¿El Señor te habló algo respecto de ese punto? Luego vimos que la conversión al Señor, al Kurios, es algo que transforma, es algo que realmente debe ser evidente o autopercibido evidente también. Vimos lo profundo que es el ser identificados con Cristo, nuestra identidad como cristianos, con el Cristo, con el ungido, con el Mesías. Vimos cómo la mano del Señor estaba con ellos, pero también esa mano del Señor está con la iglesia. Y también vimos cómo por el Espíritu somos guiados y también llamados a dar conforme a lo que cada uno tiene para la bendición de los hermanos. ¿Estás preparado para la persecución? ¿Preparado para predicar el Evangelio del Señor Jesús? ¿Eres un verdadero creyente convertido al Señor? ¿Eres un discípulo? ¿Un cristiano? Con todo lo que eso significa, el peso que esas palabras tienen. Pues la misma mano poderosa del Señor está orando hoy para hacer lo imposible en nuestras vidas. La mano del Señor Jesús. Y yo les quiero invitar a que puedan ustedes rendir sus vidas al Señor Jesucristo, al Kurios Jesús, Cristo, a ser sus discípulos, a ser suyos, a vivir para su gloria, la gloria de Dios revelada en Jesucristo. Oremos. Gracias Padre Celestial, gracias Jesús Cristo, Señor nuestro. Gracias Espíritu Santo, porque tú eres real en medio de nosotros, porque tú te cruzaste en nuestro camino y tu mano ha sido poderosa sobre nosotros, Jesús, Señor. Con esa reverencia con que Lucas escribe, él ni siquiera escribe Jesús, escribe Señor. Quizás para estas personas en este tiempo, estos gentiles, el único Kurios, el único Señor sería el emperador. Pero entendemos que hay un único Señor de todo el universo, Jesucristo, que es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hoy nos rendimos en adoración a Cristo, al Cordero de Dios, que fue inmolado y que es digno de la gloria desde ahora y para siempre. Gracias porque, Señor Jesús, estamos en tus manos, porque tú estás
al cuidado de cada detalle de nuestra vida a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, aún a pesar de la enfermedad, a pesar de nuestros problemas. Queremos verlos desde la óptica que tú los ves. Si es una disciplina, queremos verlo así. Si es una oportunidad para la extensión del Evangelio, para conocerte más, si es una oportunidad para la gloria tuya, gracias por eso. Gracias porque en ti podemos confiar que todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a tu propósito, a los que aman a Dios. Gracias por lo que haces, por lo que permites también para dispersarnos, para movernos de un lugar a otro, para llevarnos a predicar el Evangelio a otros lugares. Gracias por eso. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida, para convertirnos de la muerte a la vida, para trasladarnos de las tinieblas a la luz. Admirable. Para trasladarnos de los ídolos al Dios verdadero. Para mudar nuestra vida de vivir centrados en nosotros y poder vivir para ti. De conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no callarnos y como esos cristianos que fueron de Cirene y de Chipre, poder seguir hablando de este Evangelio, seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Para que muchos crean, para que muchos sean transformados. Sabemos que no hay inconvertibles para el Evangelio. Aún esas personas tan difíciles que están en nuestra familia, que están conocidos nuestros, nosotros oramos por ellos, oramos por la conversión, por la transformación, porque sus vidas sean quebrantadas y puedan conocerte a ti. Sabemos que tú puedes hacer lo imposible. Gracias por la identidad que nos das en ti. Perdónanos porque muchas veces buscamos identificarnos con otras cosas, con cosas vanas, con personas vanas, con filosofías huecas, con esperanzas tontas. Solamente tú eres digno de estar identificados plenamente como cristianos. Somos tuyos, somos de Cristo. Y queremos vivir así, que ese título que llevamos como cristianos sea un título que realmente refleje el gran Dios y Salvador que tenemos, Jesús. Y ayúdanos, así como esta iglesia, en unidad de gentiles y judíos, poder estar en unidad también de propósito, en unidad también en ayuda, en escuchar la dirección de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser generosos y a dar conforme a lo que cada uno tiene. Pero dar, ayúdanos, Padre, a ser generosos, principalmente con los de la fe. Que no dejemos pasar oportunidades para bendecir a otros y para dar con generosidad, porque hemos recibido generosamente de ti todo. Gracias por este tiempo, por tu palabra, y ayúdanos a vivirla cada día en nuestra vida, a vivir tu palabra, a vivir este Evangelio y a proclamarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Señor les bendiga.